Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro querido Emilio Quinto, con quien iniciamos este espacio, y él es el encargado del canal latino, que es el aporte enorme que hace Guatemala. Él es el coordinador de TFE y FT en Guatemala, y él inició el canal latino haciendo él entrevistas a todos nosotros y luego empezamos con el conversatorio y el conversatorio se convirtió un poquito en una fuente de feed de canal latino para que la comunidad esté unida y tenga acceso en otros momentos a todos los materiales que vamos produciendo en cada conversatorio y donde están ahí. En este momento estamos al día, solo nos falta uno que Emilio Sí. me Ujú. va a poner esta semana. Aquí entra Shirley Galindo, que es su compañera de lucha y de trabajo en Guatemala. De verdad, yo muy contenta de poder contar con, con este nuevo espacio con Emilio, porque Emilio es una persona que se actualiza todo el tiempo, que integra muchas cosas y que nos ayuda a crecer muchísimo cada vez que contamos con él entre nosotros. Entonces, muy bienvenido, Emilio. Y Muchas sin gracias. más, Ujú. él es médico, psiquiatra, muy conocido, muy querido y muy admirado en su país y por todos nosotros quienes lo conocemos y hemos tenido el honor de trabajar con él nuestros casos. Entonces, sin más, aquí los dejo. Él es profe en las universidades allá, forma psiquiatras, es uno de los encargados de que tengamos un montón de psiquiatras en TFE en Guatemala, porque se ha encargado a través de sus formaciones de crear conciencia de la importancia en la formación y obedientes y juiciosos, conociendo el trabajo de él y sus clases, pues se integran a nosotros y entonces somos una comunidad enriquecida de psiquiatras y psicólogos eh, en nuestra comunidad. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias, Norma, por tus cariñosas palabras. Pues bienvenidos todos a ¿Listo este nuevo almuerzo? conversatorio. Ah, solo Va- las pechugas. Vamos a comenzar a compartir y precisamente hoy les quiero hablar de alguna idea que yo tenía desde hace como 2 años, ¿no? De los puentes terapéuticos, ¿verdad? Que es sentir, pensar y trascender, cómo integrar lo que es la TFE, ¿no? Que para mí ha sido el modelo más bonito y más difícil de aprender, ¿va? Pero es un modelo que hace mucho sentido y como mucho núcleo de estructura para hacer integración, ¿no? Y precisamente esto es cómo podría uno integrar la TFE con la terapia cognitivo-conductual, con la logoterapia y el análisis transaccional en la práctica clínica cotidiana. Bueno, y acá sí les tengo que dar un poquito de declaraciones de interés ético, porque podríamos decir que yo sí estoy un poquito sesgado en esto, pero ¿de qué manera? De una manera positiva, diría yo. ¿Por qué? Eh, Porque yo me formé cuando estaba en psiquiatría, tenía como mucho interés en hacer psicoterapia. Entonces, mi primera psicoterapia donde realmente me entrené y me formé fue en la terapia cognitivo-conductual. Ahora tuve la suerte de obtener una beca y formarme en el Instituto Beck, ¿verdad? Y que el mismo Beck fuera que me diera clases y poder compartir con ellos, ¿no? De hecho, fue formado primero en eso. En segundo lugar, me formé en logoterapia en México, ¿va? Donde también obtuve un entrenamiento formal. Ahí pues ya para mi época no estaba Víctor Frank, sino que la única persona que conocí en ese entonces que era la discípula directa fue Elizabeth Lucas, ¿no? Y la última formación completa que he tenido es precisamente en TFE, ¿verdad? Donde
tuvimos la oportunidad de escuchar miles veces a Sue, ¿verdad? Y tener como una cercanía muy, muy profunda con la fundadora que era capaz de responderle uno preguntas si uno le escribía por correo, ¿no? Muy cercana a ella, ¿verdad? Muy cariñosa, ¿no? Entonces, evidentemente, esto pues ha nutrido muchas de las ideas que les voy a plasmar y les voy a decir en lo que he estado trabajando y pensando a lo largo de estos últimos 2 años, ¿no? Entonces, aunque no existe un modelo formal que integre explícitamente la terapia focalizada con las emociones, la terapia cognitivo-conductual, la logoterapia y el análisis transaccional, pues hemos visto que la evidencia contemporánea en psicoterapia integrativa respalda la articulación precisamente de lo emocional, lo cognitivo, pero también lo existencial y relacional como base del cambio terapéutico. De hecho, nuestros pacientes, ¿va? Los que atendemos en la clínica presentan simultáneamente emoción, cognición, significados y patrones relacionados. Ningún modelo aislado, obviamente, si nos que fuéramos como muy turistas o nos quedáramos muy solo en una cuestión, dejaríamos de ver la integridad completa del paciente, ¿verdad? Ningún modelo aislado de tal manera explica completamente la complejidad clínica que podemos tener cuando enfrentamos a una persona, ¿no? De hecho, pues lo que han sido los años recientes antes de 1980, probablemente teníamos modelos un poquito más parciales y aislados, cada uno desde su propia visión de lo que era la psique o la persona humana. En los años 80 surgió el movimiento formal de integración psicoterapéutica y a partir de ello, pues se han ido desarrollando, ¿no? Y en la actualidad podemos decir que la evidencia científica favorece la flexibilidad clínica y la formulación multidimensional de nuestros pacientes, ¿no? Acá podemos decir que pues, nosotros no abandonamos escuelas, sino que organizamos mejor complejidad, ¿no? Es que como que tuviéramos unos lentes que nos permiten ver con una visión más amplia los contextos que viven nuestros clientes, ¿no? Y sabemos que hay factores comunes, ¿no? Que hay una ciencia detrás de esta integración. Y sabemos que el cambio va a ocurrir mediante mecanismos compartidos basados en la evidencia, ¿no? Donde, evidentemente, común a todas las psicoterapias, podríamos decir que existe casi un metalenguaje de cosas que se hacen en cada una de las terapias que realmente tienen un fundamento científico. Por supuesto, existe la alianza terapéutica porque necesitamos esa confianza por nuestros clientes. Existe la activación emocional, que le va a dar forma a los cambios que podemos hacer. Existe construcciones compartidas de significado y que es como muy individual para cada persona, ¿no? Experiencias similares pueden provocar creencias en la persona de manera muy diferente, basados tanto en su propia libertad como en lo que es sus figuras primarias de apego, ¿no? Las experiencias emocionales correctivas, que sabemos que son más profundas, ¿verdad? Y de cambios más duraderos. Y por supuesto, las expectativas de cambio con las cuales llegan nuestros clientes a la clínica, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta integración teórica eh, con estos factores comunes que estamos viendo en la psicoterapia y haciendo un eclecticismo técnico. Y acá en el eclecticismo técnico, pues obviamente no es mezclar el agua con el aceite, porque sí, probablemente habrán psicoterapias que en el constructo sean como mucho más diferentes y sea más difícil de mezclar, pero por lo menos con estas que les propongo, hay conceptos muy comunes que podríamos decir se llevan bien, ¿no? Y eso hace que se combinen mecanismos de cambio basados en la evidencia, porque en cada una de estas psicoterapias hemos tenido estudios controlados con placebo o con grupos control que demuestran que son válidas para lo que pretenden provocar en cambio terapéutico.
Entonces eso nos lleva como una integración como más asimilativa, más natural o granular, como decía Sue Johnson, ¿no? Y acá, pues nuestra propuesta clínica sería establecer la terapia focalizada en las emociones como el eje organizador de esta integración asimilativa. ¿Y por qué? Una de las cosas, yo creo que lo hace de una manera más natural y es más fácil en cada uno de los pasos de las etapas que tenemos en TFE integrar los elementos de las otras psicoterapias. Entonces, el cambio terapéutico va a ocurrir fundamentalmente mediante experiencias emocionales correctivas, ¿no? De hecho, de la primera terapia que yo aprendí, que fue la terapia cognitivo-conductual, el punto que podríamos decir culmen de la terapia, una vez pasábamos una primera etapa que era como enseñarle al paciente a identificar cogniciones, corregir pensamientos distorsionados, íbamos llegando por último, superando la primera mitad, a la modificación de creencias nucleares, ¿no? Que era uno de los temas más retadores, cómo podíamos modificar ese esquema primario de quién era el paciente, de qué miraba acerca hacia el futuro y cómo funcionaba en el mundo. Y la manera que teníamos que hacerlo era diametralmente opuesta a lo que habíamos hecho en la primera mitad. Y ahí, pues lo que hacemos realmente en esa terapia cognitiva es valernos de las memorias emocionales primarias para provocar flexibilidad en las creencias nucleares. Y eso implica obviamente una experiencia emocional correctiva, ¿no? Entonces, podríamos decir que la TFE nos ayuda a organizar la cognición, el apego y la vulnerabilidad subyacente que tenemos en nuestro modelo operativo interno y en términos de la terapia cognitiva como las creencias nucleares, ¿no? Podemos decir, primero sentimos y luego interpretamos, que esa es la regulación a nivel cerebral de abajo hacia arriba, ¿no? Que vamos a hablar un poquito después de eso. Y hay una complementariedad clínica de emoción y cognición, ¿verdad? En el sentido que la terapia cognitivo-conductual puede reorganizar lo que la emoción revela, y esa sería una regulación cerebral de arriba hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aborda los esquemas, las distorsiones cognitivas y facilita esa reestructuración, pero va ligado obviamente a revelar la emoción primaria, la que va a ir junta al significado de la creencia nuclear, del modelo operativo interno de la TFE, ¿verdad? Y obviamente eso va ligado a las necesidades de apego y también a la vulnerabilidad de nuestros clientes. Pero también existe una capa existencial, ¿verdad? Y Víctor Frank lo explicaba, bueno, en la estructura de la personalidad somos psique, soma y nous, ¿verdad? Y él delimitaba el nous o la parte espiritual como aquella parte de nuestra constitución como persona humana donde se asientan nuestros valores, nuestras actitudes ante circunstancias y por supuesto el propósito de vida, ¿no? Y decía, eso es inseparable, ¿va? No podemos verla así que por un lado el cuerpo por el otro y la capa noogénica o espiritual como dimensiones diferentes, sino que todo viene en un mismo paquete, ¿no? Para los que han estudiado logoterapia se recordarán la famosa figura del cilindro que él hacía, ¿va? Que él decía, un cilindro uno lo puede observar solo de un lado y piensa que es un rectángulo, o solo de abajo y puede pensar que es un círculo, ¿verdad? Pero realmente si lo vemos completo, vemos todo lo que es por decirlo así, la realidad de la persona humana, ¿no? Entonces, realmente esta capa existencial dentro de la parte enogénica aporta herramientas para abordar significado, sentido y propósito, que obviamente relacionado con la TFE tiene que ver mucho con la manera que nosotros corregulamos y le damos importancia a la idea, ¿no? Tiene que ver con los vínculos, ¿verdad? Porque obviamente aprendemos
esos valores, esos propósitos de vida con nuestras figuras primarias de apego, ¿no? Y a la vez, la capa relacional del análisis transaccional va a identificar y reestructurar guiones relacionados y estados del yo. Eh, si nos podemos estudiar terapias más contemporáneas, de hecho hay psicoterapias que ya han hecho esta como integración, ¿verdad? La terapia de esquemas de Jeffrey John, ¿verdad? Donde tiene la fórmula de utilizar la cognición más el apego, más el procesamiento emocional. La terapia de aceptación y compromiso, una de las terapias de tercera generación de terapia cognitiva. Tenemos la cognición, la emoción, pero a la vez incluyen los valores y el sentido. Y por supuesto nuestra querida terapia focalizada en las emociones, ¿no? Entonces recuerdan que Sue Johnson nos decía eh, que la TF era como un cafecito que se tomaban Carl Rogers con Virginia Satir, ¿verdad? Y otros autores, donde mezclamos obviamente la emoción, la teoría del apego y la experiencia relacional, ¿no? Entonces, podemos tomar esa conclusión como que la psicoterapia moderna de alta eficacia, de cierta manera, ya es fundamentalmente multidimensional. Y ¿cómo podemos destacar los dominios clínicos y mecanismos de cambio en cada una de estas terapias, ¿no? Por supuesto, sabemos que el dominio clínico de la TFE es emoción y apego, de la cognitivo-conductual, cognición y creencias, de la logoterapia, el sentido de vida y la parte existencial, y en el AT, los patrones interpersonales. ¿Y cómo son esos mecanismos de cambio? La TFE predominantemente en la experiencia emocional correctiva y el acceso a las emociones primarias vulnerables. En la cognitivo-conductual, la reestructuración de esquemas y distorsiones. Y en la logoterapia, la resignificación y búsqueda de sentido. Innate, la toma de conciencia, o sea, darme cuenta de los guiones que son como, por decirlo así, los scripts, los mandatos que uno fue aprendiendo a lo largo de la vida, junto con los diferentes estados del yo, que en AT, pues existe la parte del adulto, que es como el que gestiona la realidad, existe la parte del padre y por supuesto la parte del niño. Entonces, este modelo integrador multidimensional hace que nos preguntemos frente a nuestra realidad de los pacientes. ¿Qué siento realmente? ¿Cómo lo repito en mis interacciones? ¿Qué significado le doy a esto? Que sería como lo cognitivo, ¿no? ¿Y para qué lo vivo? Que sería como lo logoterapéutico o lo existencial. Entonces, el cambio terapéutico profundo ocurre en esa intersección entre lo que es la emoción, la cognición, el sentido y la relación. Y acá, ojo, que integrar no es sumar técnicas, implica ordenar o articular procesos de cambios complementarios, precisamente para honrar la complejidad de la experiencia humana. Y nuevamente vuelvo a la diapositiva podríamos decir madre para mí de esto, ¿no? La TFE es un eje organizador integrativo, ¿no? Nos va a ayudar a poder tener herramientas de cognición relacionales y de sentido. Y obviamente, basado en la teoría de Baldwin, la TFE no es una técnica, sino que es el centro gravitacional de la experiencia humana, ¿no? Evolutivamente siempre hemos sido seres gregarios, ¿no? Donde la emoción organiza nuestra experiencia interna, el vínculo regula la intensidad emocional y el cambio real ocurre a través de una experiencia correctiva, que no va a ser solo intelectual. Algo importante es entender el lenguaje del apego y la regulación ascendente, ¿no? Y quise poner este diagrama porque cuando empecé a aprender TF y correlacionarlos con los mecanismos neurobiológicos, hacía pleno sentido y casi que le ayudaba a uno a tener como esa
visión por fin completa de cómo era la regulación ascendente, ¿no? Y eso se trata de lo siguiente, ¿no? La amígdala, que es esta pequeña parte del sistema límbico que ustedes observan, es la parte de la corteza cerebral más primaria que tenemos. Y es precisamente donde se interpretan las situaciones de una manera pues muy inmediata. Y hay una traducción hacia alguna emoción, ¿no? Entonces, obviamente, cuando existe algo que puede ser interpretado como peligroso o difícil o complicado, la amígdala va a lanzar una señal de alarma y esto va a provocar una regulación límbica inmediata ante el trauma de apego, podría ser cuando uno nos sentimos desconectados. Y eso provoca la liberación de cortisol, la adrenalina y toda esa activación que nos hace experimentar esa sensación de amenaza. Pero por el contrario, si nosotros interpretamos algo amenazante, pero tenemos a la par o muy cercanamente a esa persona que me va a ayudar a sentirme seguro, me va a ayudar a sentirme confiado, que puedo hacerle frente a las cosas y que no estoy solo. Esto va a provocar esa regulación ascendente. En inglés le dicen bottom up, que va a provocar una seguridad emocional que nace en subcortical, ¿va? No es fruto de nuestra meditación, reflexión o cognición de pensamiento, sino que es como muy adentro, muy del corazón, ¿no? Que obviamente va a lograr ayudar a que la amígdala se calme y que toda esa liberación del eje pituitario adrenal también vaya disminuyendo, ¿no? Entonces es más fácil al sentirme calmado biológicamente o muy emocionalmente, pasar esa información a mi corteza prefrontal y que me pueda decir, sí, efectivamente no es peligroso. Tenemos a nuestro ser querido a la par y por supuesto eso va a ser un ciclo de retroalimentación donde a nivel de corteza se va a recuperar esa flexibilidad cognitiva, ¿no? Esa capacidad que tenemos como de interpretar de diferente manera un mismo estímulo, ¿ah? De no quedarnos solo rígidos, por ejemplo, con visión de túnel, de pensar de que hay amenazas y solo en eso me voy a concentrar, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo la TFE engarza de una manera tan perfecta con todo lo que es la neurofisiología. Nuevamente, el espectro clínico integrado, ¿no? Donde tenemos una parte, la cognición, la emoción, los patrones de la AT y el sentido de la logoterapia. Y nuevamente, no se trata de elegir modelos, sino que simplemente de ampliar nuestra capacidad de encuentro multidimensional. Entonces, hablemos un poco acerca de cada uno de los puentes de la TFE con estas otras psicoterapias, comenzando con la cognitivo-conductual. Y podríamos ir hacia el encuentro cuando la emoción profunda y el pensamiento estructurado dialogan, ¿no? De hecho, podemos hacer una analogía de la emoción primaria o vulnerable o nuclear de la TFE junto con nuestros esquemas nucleares, ¿no? Lo que yo les decía, el esquema nuclear o la creencia nuclear es una memoria emocional. No hay otra manera de explicarlo, ¿no? Y, y la TFE nos sirve precisamente a la modificación de esas creencias nucleares. Y a la vez, estos patrones del ciclo negativo, ¿va? Los diálogos malditos que le denominaba Sue Johnson, en la terapia cognitiva lo podemos entender como distorsiones cognitivas interpersonales, ya sea lectura de mente o otro tipo de circunstancias de cuando sentimos que nuestra pareja está más seria de la cuenta. De repente eso puede activar nuestro miedo al abandono, la soledad y nuestra lectura de mente, hacer que precisamente uno piense, bueno, está enojado conmigo, está pasando algo malo, ¿no? Mónica, creo que levantaste la mano.
Hola, Emilio. Me encanta estarte escuchando, tener esta conversación. Me parece que eres muy valiente, que eres muy valiente al hablar un poco de otros modelos y me identifico en algunas cosas contigo porque yo hice un entrenamiento en terapia cognitivo-conductual antes de hacer terapia focalizada en emociones. También, bueno, también tenía entrenamiento en narrativa y en MDR, y entonces también he estado como muchas veces como buscando em, qué, qué elementos de mi aprendizaje anterior integro, como que al principio fue prácticamente, bueno, para mí fue prácticamente, a ver, todo lo anterior, hazlo así, tíralo al bote de la basura, porque terapia, focalizar emociones, esto es lo bueno, ¿no? O sea, como que Ujú. yo así entré, pero por ejemplo, ahorita quise intervenir porque, digamos, si desde terapia cognitivo-conductual uno tiene muy claras las distorsiones cognitivas, yo me he encontrado muchas veces haciendo intervenciones como por ejemplo diciendo, claro, por supuesto, en este momento percibes como que siempre es así, toda la vida, ¿no? Generalizar, ¿verdad? Cabal. Y no lo digo, o sea, no Generalización. digo, o sea, la Ajá. diferencia es que no digo, claro, esto es un error cognitivo y estás generalizando y entonces la generalización es un error cognitivo y podrías aprender y practicar a no generalizar, ¿no? O sea, como que Exacto. no lo digo así, Ujú. pero lo meto en los encuadres, como Excelente. decir, como decir, por supuesto, en este momento lo meto como tendencia de acción. Exacto, ¿No? O sea, exacto. Ajá. entonces digo, claro, pero como que de alguna manera a veces a mí me brincan algunas cosas, el debería, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. entonces digo, claro, son los momentos en los que empiezas a decir, debería de hacer esto, debería de hacer aquello, ¿cómo es posible que no haga lo que debería de hacer? Yo sé que es una distorsión cognitiva, ¿no? Pero lo Ah, pongo como tendencia de acción, ¿no? Es cuando excelente. empiezas a decirte que debería, 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 y tiene Ujú. sentido, porque dentro de ti se está tocando algo, ¿no? Exacto. Entonces quise levantar la mano ahorita porque yo me veo muy claramente ahora ya integrando, ya no haciendo tanto lo que a mí me pasó con el entusiasmo inicial de Sí. cognitivo-conductual, tíralo a la basura, ¿no? O sea, sino que Exacto, exacto. a veces me brinca la distorsión cognitiva y la veo Ujú. así, como que no puedo no verla, Ujú. pero la considero tendencia de acción y la valido. Excelente, ¿no? Pero ya la estoy poniendo sobre la mesa. Y, y gracias por tu intervención, porque también me valida mucho a mí a uno. Realmente la experiencia yo sentía ya cuando, por decirlo así, asenté la TFE, ¿verdad? Ya cuando me sentía sentado en la TFE y la hacía, me hacía mucho sentido esta integración a nivel mental y me ayudaba a, a tener una comprensión mayor, siento yo, del paciente, ¿no? Y Eh, Obviamente, lo que me ha gustado de esto es que la TFE es como ese hilo conductor donde uno puede unir muy fácilmente y no se está peleando con las otras psicoterapias, sino que las está como realzando, diría yo, desde ese punto, ¿no? Y si Ujú. me permitís, Sí, Emilio, porque creo que esto es importante, cuando uno entrena, las personas que vienen desde otra posición empiezan a sentir una angustia de si se tienen que casar con esto y olvidarse realmente del conocimiento. Nosotros estamos al servicio de nuestros pacientes y la mayor cantidad de herramientas que tengamos para poder comprender, dirigiéndolos a través de un modelo específico para no perdernos es importante, pero todo el conocimiento, toda la formación que todos tenemos es valiosa e importante y cuando se integra el conocimiento, se benefician las personas que están a nuestro cargo, porque no exacto. siempre nos... A ver, dicen por ahí que cuando uno tiene un martillo en la mano todo tiene cara de clavo y no. Ujú. Entonces, Sí, en realidad podemos ver la dimensión y poder realmente integrar lo que sabemos en función
de esa persona concreta a quien queremos acompañar en ese proceso de crecimiento. Y por eso esta es una charla tan valiosa también. Ujú. Ok, gracias, Norma. Ok, pues continuando. Bueno, y acá en esta diapositiva lo importante es que la integración de ambos mecanismos aumenta significativamente el tamaño del efecto clínico que vamos a lograr. Em, ok, nuevamente las dimensiones, ¿no? Y las herramientas que podemos utilizar y las metas que podemos tener con respecto a las diferentes etapas de cada una de las terapias, ¿no? Por ejemplo, el caso clínico de un paciente que puede afirmar no le importa a nadie. El abordaje de TCC puede ser identificar esta distorsión cognitiva y tratar de reestructurar, pero obviamente esa reestructura tiene que ir más allá de simplemente identificar el error de pensamiento, sino que experiencialmente, conductualmente hacerlo diferente, ¿no? Y en la TFE, validar ese miedo primario al abandono subyacente, ¿no? Donde comenzamos a trabajar precisamente, ¿no? Podríamos decir que la TCC, la terapia cognitivo-conductual, piensa lo que la TFE primero siente, ¿verdad? Pero son eh, dimensiones que van a ser complementarias, ¿no? Y a mí siempre me ha encantado a veces hacer analogías o en el cine o estar viendo películas de momentos TFE o momentos cognitivos que pudieran existir. Y una de mis películas que sí le he sacado bastante de análisis es precisamente esta de Good Will Hunting, ¿no? Que en español creo que lo tradujeron como El Indomable. Que es ok, él en ese momento pasa por dos o tres terapeutas porque no hacía nunca alianza hasta que llega con el terapeuta que alguna vez se había peleado con el profesor de matemáticas que era el que lo había descubierto, pero sabía que era muy buen terapeuta y lo lleva con él, ¿no? Y es un proceso terapéutico, bueno, que va a terminar de esta manera. Vamos a ver. Me dicen si se escucha porque no sé si No le hay, no hay puse. sonido, no hay Ok, sonido. Seguro que sí, es que se me olvidó cuando Share Computer. manejas, Listo, ahorita lo puse. ¿Lo Es escuchan? algo pendiente que había entre él y yo desde hace tiempo, ¿sabes? No, no ha sido por ti. ¿Qué es eso? Tu expediente. Tengo que devolvérselo al juez para la evaluación. Ah. No vas a suspenderme, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Quieres leerlo? ¿Para qué? ¿Has tenido alguna experiencia como esta? Llevo 20 años en esto, sí. He visto cosas horribles. Me refiero a si has sufrido una experiencia similar. Personal. Sí. Sí, Will. No es muy agradable. Mi padre era alcohólico. Un jodido borracho. Volví a casa buscando darle una paliza a alguien. Yo le provocaba para que no fuera por mi madre o mi hermano. Lo peor era cuando llevaba puestos los anillos. Sí, él dejaba una llave inglesa, un palo y un cinturón. Y decía, elige. Yo habría elegido el cinturón. Yo elegía la llave. ¿Por qué? Para que luego le jodieran. ¿Tu padre adoptivo? Sí. Bueno, ahora ya lo sabes. Will tiene desorden afectivo. Eso es lo que me pasa. ¿Miedo al abandono? Por eso
Por eso he roto con Skylar. No lo sabía. Sí, lo he hecho. ¿Quieres hablar de ello? No. Will. No sé muchas cosas. Pero esto... Esta mierda... No fue culpa tuya. Sí, ya lo sé. Mírame, hijo. No fue culpa tuya. Lo sé. No fue culpa tuya. Lo sé. No lo sabes. No fue culpa tuya. Lo sé. No fue culpa tuya. Vale. No fue culpa tuya. No fue culpa tuya. No intentes joderme. No fue culpa tuya. No me jodas, ¿vale? No me jodas, Sean. No fue culpa tuya. No fue culpa tuya. Que se jodan todos. Ok, No, entra. bueno, y realmente esa es la manera que el terapeuta, ¿verdad? De una manera un poco no tan ortodoxa, logra pasar de una conexión, ¿verdad? De corrección de la cognición de fue culpa mía, a realmente un cambio más profundo, ¿no? Desde la experiencia emocional, ¿no? Es como la demostración del puente, uno de la terapia cognitiva y la TFE. A ver, Mónica, Ay, quiero comentar algo más, Emilio. adelante, Mónica. Esto me hace pensar en cómo su haberse explicado una cosa más o menos como esto. Esto es la repetición. Esto es la repetición y ella lo explica en algún momento. Ella dice, es que la primera vez que la amígdala escucha algo es algo Ujú, así como, claro que no, por supuesto que no. La segunda exacto. vez es, no. La tercera vez es, ah, podría ser. La Ajá. cuarta vez es, quizá, no, no, no. Quizás se lo tienes que decir 6 o 7 veces cuando dice, Exacto. Ujú, ah, ah, justo. ujú. Justo, ¿no? Así lo explica Sue Johnson a veces, o sea, Eh, como que necesitas hacer un mensaje porque la primera vez nuestro sistema de defensas va a defenderse y es exacto, normal, no existe esa flexibilidad. así Ujú, funciona, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos, pero, y por supuesto, aquí lo más importante es la conexión, la alianza terapéutica, el que incluso el que este hombre pueda eh, compartir una experiencia personal siempre y cuando esa experiencia esté suficientemente procesada, que exacto. sería cuando uno decide hacer autorrevelación, siempre y Ujú, cuando uno tenga claro que cabal, que esto yo lo tengo suficientemente procesado, ¿no? exacto. Entonces Y como vemos, compartir esa experiencia humana anima a la amígdala ujú, del paciente, ¿no? ujú, ujú, sí, 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 y eso es como hasta, bueno, a todos los modelos terapéuticos, ¿no? El poner énfasis en la alianza terapéutica le llamamos diferentes maneras, ¿no? Exacto. Cor- Corregulación, rapport terapéutico, yo qué sé, le llamamos alianza de trabajo, ¿no? Le llamamos de diferentes maneras, pero es lo mismo. Sí, es lo mismo, ¿no? Eso es lo que
realmente logramos ver a través de estos puentes que proponemos, ¿no? Ujú. Ujú, Hola, muchas gracias por señalarlo, Mónica. Ana. ujú, Bueno, y el puente 2 es el de la logoterapia, ¿verdad? Que es como el dolor relacional frente al sentido existencial, ¿no? Entonces podríamos decir que dentro de la TFE, pues tenemos la necesidad de apego y Víctor Frank lo vería como la voluntad de sentido, ¿no? Como esa conciencia de por qué yo necesito de los demás. Eh, ¿Para qué hago yo las cosas frente a mis seres queridos o mis seres significativos? También tenemos el tema de la conexión emocional, para que Víctor Frank podría decirlo, si no tenemos ese valor de experiencia, el valor de experiencia es lo que recibimos gratuitamente del mundo. En pocas palabras, son conexiones o vínculos, ¿va? Que tenemos con amistades, con figuras primarias de apego, con pareja, etcétera, podemos llegar a caer en un vacío, ¿va? En ese vacío existencial, ¿no? Que es como la desconexión emocional en la TFE. Entonces, de principios integradores podríamos hablar que el ser humano requiere un para qué frente al sufrimiento inevitable. Y el apego seguro proporciona la base desde la cual el individuo puede explorar y construir su propósito, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes el experimento de la situación extraña, ¿va? De Ainsworth, ¿verdad? Que tantas veces nos lo presentó Sue en sus videos, ¿no? Necesitamos sentirnos seguros para poder salir y explorar, ¿no? Incluso hasta en el mismo tema de la intimidad sexual. Tú nos decía, para que el sexo es como una aventura. Entonces, previo a eso necesitamos tener esa seguridad y esa conexión, ¿no? Ese apego, ¿no? ¿Sí, Claudia? Hola, Claudia. ¿Levantó la mano, Claudia? Estás en mute, Pero no quité el micrófono. Ok, dale. sí. Sí la levanté, pero no quité el mute. Mire, a mí realmente me hace mucho sentido y siempre me hizo sentido la TPE desde la primera vez que participé en el primer seminario. Siempre sentí que ambas cosas estaban muy conectadas porque desde la formación que recibí con usted de la logoterapia hasta todo el caminar que he tenido en esa línea, realmente TFE y la logoterapia junto con el análisis existencial de mi vida, pongámoslo, van muy de Sí. la mano. Tal vez no Ujú, le puedo hablar de las técnicas o las cosas así, pero la logoterapia habla de la modificación de actitudes, habla de ujú, un diálogo que construya, habla de un diálogo para reconstruir, habla de un diálogo para hacer puentes. Y la TF habla de lo mismo. Ambos hablan desde el corazón, no tanto del cerebro. Efectivamente, sí, hay momentos en que uno tiene que ser como más cognitivo para practicar un poquito de su psicoeducación que se ha hablado en este tema de la TFE e igual en la logoterapia y en la cognitivo-conductual. Pero sí creo que todos esos valores desde la logoterapia y desde lo moral y ético de cada uno aportan muchísimo a la TFE. Y por el otro lado, la TFE nos lleva a ujú. tocar nuestro dolor, a tocar nuestro ser, a realmente volver la mirada hacia adentro de nosotros para también hacer esa conexión con el mundo. Exacto, Eso es lo que es fascinante de estas dos líneas. exacto. Ujú. Hace sentido, ¿va? Hace sentido, Hace como diría sentido, Víctor Frank. Ajá. Hace hace sentido, sentido. hace sentido, Como cabal. decía Mónica, es que hace sentido, sí, hace Ajá. sentido. Es como que comienzas a encajar esa rueda que ha estado así como entre desinflada, no tan inflada, o como los engranajes de los relojes, que no se Exacto. mueve uno, sino está el otro. Y Ujú, entonces hace sentido, y no solamente es un por qué, porque sí, te contestan a veces, sino es un ¿para qué estoy aquí? ujú. Pero esa es la mirada hacia mí.
Ujú. Pero Frankel también nos invita al encuentro del otro. Exacto. Ajá. Y creo que ambos encuentros son muy importantes y la TFI nos proporciona esos dos y la logoterapia también. Y el Exacto. no busque nuestro espíritu es esa parte interna que nos mueve a movernos o nos mantiene paralizados. Ujú. Entonces yo creo que la TFE hace mucho de eso. Exacto. ¿Va? Y Gracias. ¿Mm? muchas gracias, Claudia, por el aporte. ¿Va? Y de hecho, pues un caso clínico, ¿va? De un paciente cursando un duelo complejo. Podríamos decir que el abordaje de la TFE es sostener la tristeza profunda y validar la protesta de apego que puede existir ante la pérdida. Y el abordaje logoterapéutico complementario es reconstruir un propósito, orientando el dolor hacia un valor inquebrantable, ¿no? Pues acá podemos decir que la emoción revela la herida y el sentido le da un para qué, ¿no? Ujú. El propósito, ¿no? Y de las películas, me imagino que muchos de ustedes han visto Interestelar, que es esta película de Christopher Nolan, ¿va? Este director genial, ¿va? Que hace varias películas donde juega mucho con las líneas del tiempo. Y en términos generales, para los que no han visto la película, la sinopsis es que la Tierra llega a un momento donde se está volviendo cada vez más árida, hay tormentas de polvo y de arena y se están muriendo pues, los cultivos. Entonces ya no es sostenible la vida humana. Entonces, dentro de esto hay un antiguo ingeniero que había sido piloto y había trabajado con la NASA, que por alguna razón lo vuelven a llamar, ¿va? Y les proponen que viajen a través de un agujero negro que habían encontrado cerca de Saturno hacia otras galaxias donde pudieran existir planetas más o menos similares de la Tierra y así salvar a la humanidad, ¿no? Entonces, él finalmente se anima, era papá soltero y tenía dos hijos, se anima y sale con esa sensación de querer salvar precisamente a sus hijos y querer salvar a la humanidad. El punto es que por una vicisitud que le sucede en uno de los primeros planetas que llegan, como el tiempo se maneja de una manera diferente en ese agujero negro, se retrasan unos 5 minutos más de lo que deberían. Y eso hace que pierdan como 20 años en la línea temporal de la Tierra, ¿no? Y entonces él sabía que eso implicaba que muy probablemente ya no iba a volver a ver a su familia, ¿no? Y el punto es, para no darles spoilers a los que quieran ver la película, realmente es que él, de alguna manera logra comunicarse con su hija, ¿verdad? Y le da cierta solución de qué podían hacer para salvar a la raza humana, que era un problema de gravedad. Era una solución física, pero a través de este viaje lo logran descubrir. Y logra él regresar a través del hoyo del agujero negro para encontrarse finalmente con la hija que en ese entonces pues ya era una persona anciana mucho mayor, ¿va? Entonces, ese es el encuentro del propósito, ¿no? De lo que él se permitió hacer. Entonces, les voy a poner un cachito de la escena esta final. ¿De verdad? ¿Todo era así? Nunca estuvo tan limpio, galán. No me gusta mucho esto de fingir que volvimos a donde empezamos. Quiero saber dónde estamos. ¿A dónde vamos? Señor Cooper, toda la familia está dentro. ¿La familia? Sí, todos vinieron a estar con ella. Estuvo en hibernación casi 2 años. Ay, perdón, lo regresé. Toda la familia está dentro. ¿La familia? Sí, todos vinieron a estar con ella. Estuvo en hibernación casi 2 años.
les dijiste que me gustaba la granja? Tu fantasma, Mer. Siempre fui yo. Lo sé. Las personas no me creyeron, decían que lo había hecho yo misma, pero... Yo sabía quién fue. Nadie me creyó jamás, pero supe que habías vuelto. ¿Cómo? Porque mi papá me lo prometió. Ya vine, Mer. Volví. Lo sé. Ningún padre tiene que ver morir a sus hijos. Mis hijos están aquí conmigo. Puedes irte. ¿A dónde? Brant. Está por... Y así es, ¿verdad? Que un propósito movió tanto al padre a lograr regresar y encontrar esa solución, y la hija, que la dejó chiquita, adolescente, pero después ella se hizo ingeniera, fue la que fue capaz de resolver el dilema de qué hacer con las personas, de resolver ese problema de la gravedad para poder sacar a la humanidad a satélites diferentes de ahí de las lunas de Saturno, ¿no? Y tenemos nuestro puente 3, que es el de la terapia focalizada en las emociones con el análisis transaccional, ¿verdad? Que son historias y guiones que se repiten en el presente, ¿no? Donde nuestra ecuación clínica acá sería, los ciclos negativos son los juegos psicológicos de Verne, ¿verdad? Muchos de ustedes habrán leído este libro de Eric Verne, que fue el primero que hizo un boom, ¿no? Juegos que las personas juegan, ¿verdad? Eh, donde describe precisamente esos guiones o estados del yo que seguimos en las interacciones humanas, ¿no? Y a la vez, las respuestas de apego de la terapia focalizada en las emociones, podríamos decir que son como la representación de los estados del yo en AT, ¿verdad? Donde básicamente son estos tres, donde podemos tener en nuestro estado de yo una figura de padre que puede ser crítico o nutritivo, ¿ah? Un adulto que puede ser racional o presente, y un niño que puede ser adaptado o rebelde. El insight acá es que los ciclos de la TFE son escenificaciones de estos estados en el tiempo real. Y acá podríamos tener un caso clínico de una pareja con bastantes escalados, ¿va? De alto conflicto, donde puede existir una crítica feroz y después retraimiento mutuo, ¿no? Entonces el abordaje AT sería esa dinámica estructural identificada donde el padre crítico está castigando a un niño adaptado. Y el abordaje TFE sería esa protesta de apego desesperada que esconde ese miedo a la desconexión. Acá podríamos decir que la TF transforma el momento y el análisis transaccional revela la historia, ¿no? Que obviamente haciendo TFE encontramos en la historia personal de apego que hacemos con nuestros clientes, muchos de estos signos que nos van dando idea de este tipo de guiones, ¿no? Entonces acá hay una película que se llama, que es inspirada en un libro que se llama Revolutionary Road, ¿verdad? Que en español me parece que le pusieron solo un sueño. Es la tragedia de los juegos psicológicos sin regulación emocional, que es una pareja de jóvenes casados en los 50 de los Estados Unidos que se
que están viviendo en un suburbio, no en la ciudad previamente, ¿no? Y donde ambos tienen como anhelos, inspiraciones de qué pudieran lograr en la vida, ¿no? Y cuando se topan con la cotidianidad y que no están logrando alcanzar esos sueños y que de repente cumplir el sueño de uno podría provocar que el otro no lo cumpliera, en lugar de encontrar una manera de encuentro, lamentablemente empiezan a desarrollar un guión crítico mutuo, ¿no? Lo cual lo lleva a tener un escalamiento. ¿Está bien? Bien, no me digas. No me digas, déjame adivinar. Acabo de hacer un ridículo espectáculo de mí, ¿verdad? Es cierto. Y todo lo que ese hombre dijo es cierto, ¿eso me vas a decir? Al parecer no es necesario. Ya lo dijiste por mí. Pues te equivocas, April. ¿En serio? ¿Por qué me equivoco? Porque ese hombre está loco. Es un enfermo, está loco. ¿No sabes cuál es la definición de locura? No. ¿Y tú? Sí, es la incapacidad de relacionarse con otro ser humano. Es la incapacidad de amar. April. 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 La incapacidad. Frank, en serio, eres un increíble orador. Si el blanco se convirtiera en negro, hablando tú, lograrías convertirlo para siempre. Ahora estoy loca porque ya no te amo. ¿Ese es el punto? ¡No! ¡Error! ¡No estás loca! Y sí me amas. Ese es el punto, April. Pero no es cierto. Te odio. Solo eres un muchacho que me hizo reír en una fiesta y ahora detesto tu presencia. Es más, si te acercas a mí e intentas tocarme, gritaré de inmediato. Ya basta de eso, April. ¡Muérete, April! ¡Muérete junto con tu odio! ¡Estúpido, inútil! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a golpearme? ¿Para que vea cuánto me amas? ¡Descuida! ¡Nunca me molestaría! ¡No vale la pena lo que costaría hacerlo! ¡No vales ni la pólvora como para hacerte explotar! ¡Eres una esposa que está vacía, que no tiene sentimientos! Dime qué carajo haces en mi casa si tanto me aborreces, April. ¿Por qué entonces te casaste conmigo? Explícame qué haces con mi hijo dentro. ¿Por qué no te deshiciste de él cuando pudiste hacerlo? Dime. Porque escúchame, tengo noticias para ti. ¡Habría deseado que lo hicieras! Bueno, sí estaban escalados, ¿verdad? El modelo integrador, yo le he denominado safe and sound, ¿verdad? Sentirnos, en español la traducción literal sería como vivitos y coleandos, ¿no? Pero a mí me gusta más seguros y confiados, ¿verdad? Seguros y confiados, donde el triángulo terapéutico sería, tenemos a nuestro paciente en esa intersección de la cognición, que es el pensamiento que organiza, el sentido, que es el horizonte que orienta, la emoción, que es el motor que impulsa, y el patrón, que sería la historia que estructura, ¿no? Entonces, acá propongo que el cambio profundo y sostenible va a ocurrir en intersección de las 4 dimensiones. Integrar no es sumar técnicas, simplemente es ampliar nuestra visión clínica. Y Mónica mencionaba la terapia narrativa. Y de la terapia narrativa, yo me quedé fascinado con un estudio que hicieron en el año 2018, Court y Grant, ¿verdad? Donde ellos utilizaron la teoría del viaje del héroe, ¿verdad? Usando terapia narrativa. Y el viaje del héroe básicamente consiste en una explicación que realizó Joseph Campbell, que era un estudioso de los mitos y las religiones comparadas, más o menos por los años 50, y encontró un patrón común que tenían prácticamente casi todas las religiones y las culturas en las figuras que admirábamos, ¿no? Y eso marcaba pues un camino específico donde
Cualquier héroe tiene un llamado, que es un síntoma en el mundo ordinario. Pasa algo, ¿verdad? Que lo saca de ese mundo ordinario. Y el héroe puede superar un umbral, es decir, responder a ese llamado, ¿verdad? O puede que no, ¿verdad? Pero al pasar ese umbral, podríamos decir que para nuestros pacientes es como el inicio de la terapia y la exposición al miedo, ¿no? El atreverse. También en el camino del héroe existe una cueva donde uno desciende al punto más profundo de uno y hay una batalla, ¿verdad? En esos mitos que puede ser con el enemigo o el peor miedo del héroe. Y es como en terapia confrontar con la herida primaria, ¿no? Obviamente al principio habrá de regulación, pero si nos mantenemos ahí y con seguridad, podemos salir avantes y podemos tener un regreso como el héroe, ¿no? Con un aprendizaje nuevo, ¿verdad? Donde el paciente en la terapia va a integrar un nuevo patrón relacional y existencial, ¿verdad? Entonces, en este estudio de Kurt Brand, lo que hicieron es, ah, tomaron un grupo de personas a las cuales se les dio terapia, pero la terapia era la terapia narrativa, donde ellos podían describir sus vidas siguiendo como la analogía de esas fases del héroe. Y la evidencia que encontraron es que el uso de este marco facilitaba la reestructuración de la identidad, la reinterpretación del trauma y el crecimiento post-traumático, ¿verdad? Muy interesante, por si lo quiero leer, después les mando yo tal vez en el WhatsApp, el artículo, ¿verdad? Ok, entonces tenemos un caso integrador, ¿verdad? Una paciente con trauma de abandono. A nivel de TFE, podríamos decir que los síntomas que vamos a encontrar son pánicos crónicos y una reactividad límbica ante la sensación de separación, ¿no? La intervención es la regulación ascendente, desde abajo hacia arriba, desde el sistema límbico, que es la emoción, creando a través de las recreaciones, ¿verdad? Que es la técnica que realmente predice el éxito en TFE, esa como regulación segura en las sesiones que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Si es en terapia focalizada en las emociones individual, por supuesto puede ser con el terapeuta, con otra figura de apego que el paciente tenga, ¿verdad? Trayéndola imaginariamente dentro de la misma sesión, ¿no? Y a nivel de terapia cognitiva, el síntoma podría ser la creencia nuclear. Soy defectuoso y me dejarán. Y la intervención acá sería como un desafío socrático a esa lectura de mente, ¿verdad? De que la gente me va a dejar, ¿no? Y en el patrón relacional del análisis transaccional, el síntoma sería el aislamiento preventivo guiado por el niño asustado. Y la intervención terapéutica, el fortalecimiento del estado del yo adulto para actualizar el guión, ¿verdad? Para darme cuenta que tengo personas alrededor que están ahí para mí, ¿no? Y que he sido un sobreviviente de las circunstancias del pasado, ¿no? Y a nivel de la logoterapia sería el síntoma, esa sensación de vida en pausa, sentir un profundo vacío existencial. Y la intervención acá sería como una reorientación hacia los valores elegidos libremente hoy, ¿no? Es esa modificación de actitud de la cual hablaba Víctor Frank. Entonces, traduciéndolo a las etapas del viaje del héroe, ¿verdad? Que es luego de confrontar la cueva y regresar con un aprendizaje que es como el elixir o el aprendizaje. La cueva sería como la herida primaria, donde se entra a la cueva que requiere que el paciente y el terapeuta sostengan el dolor original sin huir a esa reaccionalización. Es la experiencia emocional correctiva de la cual nos hablaba Sue Johnson, ¿no? Y obviamente es el momento de máxima vulnerabilidad límbica, donde hasta podríamos decir es en contra de la lógica, ¿va? Donde tal vez yo me quisiera calmar racionalizándolo, pero si mantenemos ese miedo primario al abandono ahí, lo procesamos de una manera adecuada y le permitimos expresar esa emoción primaria, provocamos ese cambio, esa transformación, ¿no? ¿Dónde vamos a obtener el elixir?
que es como el regreso del héroe, que no es eliminar la herida, ¿verdad? No es negar que existió, sino habitar en el mundo con una nueva narrativa, ¿no? A la vez es renacer con raíces propias, donde el cliente elige la autenticidad sobre la protección rígida, ¿no? Y acá como que la brújula interna se recalibra desde el miedo hasta el propósito. Y ahí estamos integrando prácticamente las cuatro psicoterapias, ¿no? Ok. Y por último, les tengo tres casos clínicos integrativos desde el punto de vista de conceptualización, ¿no? El primer caso es un caso de pareja, ¿no? Un típico caso de la polca de la protesta, ¿verdad? Donde por un lado tenemos a María, de 34 años, abogada, que había crecido dentro de su historia personal de apego con una madre impredecible y un padre ausente. Y aprendió a identificar las emociones, es decir, como los berrinches, para ser escuchados. Y por otro lado tenemos a Juan, de 37 años, ingeniero, y que él creció con un padre crítico y emocionalmente distante, y aprendió que expresar la necesidad era un signo de debilidad. ¿Y por qué consultaron ellos? Ya 9 años de casados, estaban teniendo ciclos negativos con escaladas frecuentes, desconexión emocional y pensamientos de que lo mejor sería ya no seguir juntos. No existía violencia física, pero sí un patrón persistente de ciclo negativo de protesta, evitación, ¿no? De crítica y retiro, ¿no? Entonces, dentro de la historia de Pego y las necesidades vulnerables, muy TFE, podemos ver que María tiene ese apego ansioso que protesta para recuperar la conexión y Juan ese apego evitativo de retraimiento para reducir esa amenaza emocional. Y dentro de esto, pues ellos necesitan sentirse seguros y suficientes, ¿no? Para solucionar este dilema. Por otra parte, también lo podemos ver en la dimensión de lo cognitivo-conductual, donde existen esas creencias nucleares y distorsiones, donde María puede tener una creencia nuclear con respecto al vínculo de si no insisto, me abandonarán. Y por otra parte, Juan, con respecto al vínculo, es si me acerco demasiado, me dañarán o fracasaré, ¿verdad? Y por supuesto, esto se puede manifestar en percepciones sesgadas, ¿no? Que serían las distorsiones cognitivas. Y a la vez podemos verlo en los guiones y estados del yo, donde María tendría desarrollado más ese padre crítico y a la vez ese niño temeroso. Y Juan, un padre crítico internalizado y un niño adaptado que lo hace ser evitativo, ¿no? Entonces, el guión relacional de ambos en este punto es como nadie estará realmente para mí. Y desde el punto de vista logoterapéutico, podríamos verlo como un miedo central, que es repetir el abandono o sentirme humillado, donde existe obviamente una contraposición, donde la relación representa una oportunidad de reparación emocional, una modificación de actitudes que me lleve a generar otro tipo de propósito o expectativa compartida con mi pareja, ¿no? Bueno, el mapa visual del ciclo, que lo entenderíamos desde el punto de la TFE. Y obviamente microintervenciones de TFE avanzadas que van a ir tocando y ayudándonos a superar esos puntos que vemos en la conceptualización. El caso 2, que es de una depresión persistente, a lo que denominaríamos, bueno, ahorita episodio depresivo persistente, anteriormente conocido como distimia, y el vacío existencial, donde tenemos a Carlos, de 42 años de edad, es un médico especialista con éxito profesional, divorciado. Y el motivo de consulta de él era anedonia, fatiga emocional, sentimiento de vacío y autocrítica. Y en su historia personal de apego creció bajo una exigencia académica extrema y un afecto como muy condicionado al rendimiento. Es decir,
Si sacabas buenas notas, sos buen muchacho, ¿va? Y el patrón relacional era de pocas amistades íntimas y una evitación de la vulnerabilidad. Entonces podríamos decir que él desarrolló un apego inseguro evitativo, una dificultad para pedir ayuda, mostrar fragilidad. Y obviamente adentro de todo esto está esa necesidad oculta de validación, de ser visto, de sentirse bueno por lo que realmente era, no por lo que hacía, ¿no? Y a nivel cognitivo estaban las creencias nucleares de no ser suficiente, debo rendir para merecer amor, junto con, obviamente, todas las distorsiones, ¿no? Que mediaban sus éxitos profesionales y logros, pasándolo como una medición de lo que realmente era él como persona, ¿no? Y a nivel de los estados del yo, una figura dominante del padre crítico, ¿va? Y el guión era, solo valgo si produzco. Y el niño vulnerable estaba solo, ¿va? Invisibilizado. Y a nivel de logoterapia, el diagnóstico sería como una pérdida de propósito tras alcanzar metas externas, ¿no? De hecho, Víctor Frank decía, la peor desgracia que le podría pasar a un hombre es alcanzar el sentido último de su existencia, lograrlo alcanzar, porque entonces eso le quitaría como la tensión sana entre lo que yo soy y lo que me gustaría hacer, la tensión no dinámica, ¿no? Es decir, lo reduzco a mis logros, obviamente existía esa sensación de pérdida de propósito, con un vacío existencial que era la desconexión de vínculos y valores. Y el mapa visual del ciclo, ¿verdad? Era esa sensación de error, crítica interna que lo llevaba a Carlos a la vergüenza, a la sensación de sentirse aislado y a la desesperanza, y microintervenciones de TFE que haríamos a nivel individual es el acceso a la tristeza primaria, a la soledad, a través de la recreación, externalizar la voz crítica, evocar compasión y necesidad de aceptación y lograr una reconstrucción narrativa, ¿verdad? En etapa 3 de este sentido, ¿no? De vida que sería como una actualización. Y el último caso que les traigo, el caso 3, es un caso de ansiedad relacional y trauma de apego, donde Ana es una chica de 29 años de edad, diseñadora gráfica, y el motivo de consulta de ella fue una ansiedad intensa en las relaciones, con mucho miedo al abandono y rupturas de noviazgos, relaciones de pareja muy repetitivas. En la historia personal de su desarrollo, tenemos una infancia con cuidadores múltiples, separaciones frecuentes y poca consistencia emocional. Y el patrón relacional era de historias de parejas donde lamentablemente no llenaban realmente sus necesidades de apego, ¿verdad? Inconscientemente como que buscaba parejas que no estaban realmente emocionalmente disponibles para ella, ¿no? Entonces, esto provocaba una sensación de apego ansioso y a la vez desorganizado y una hipervigilancia interpersonal y temor constante al rechazo. Y en sus creencias nucleares y distorsiones cognitivas era, no soy digna de ser elegida, y también tenía, las personas siempre se irán, ¿no? Y tristemente se le da como el fenómeno de la autoprofecía cumplida. Tenía tan fuerte este tipo de creencias que se seguía conductualmente involucrando con personas que no cumplían con los requisitos de la TFE de reída, disponibles, receptividad, involucrados emocionalmente. Y cuanto a la T, en los guiones y estados del yo, podríamos ver en Ana un padre castigador frente a errores relacionales, ¿no? Y un niño abandonado, dominante, que le movía en ese temor y por eso se aferraba a relaciones que no cumplían totalmente con esas necesidades de seguridad. Y su guión era, debo perseguir amor para poder sobrevivir.
Y a nivel logoterapéutico podríamos decir que había una dinámica de confusión entre el amor y la supervivencia, ¿no? Y la pareja acá funcionaba como un intento de seguridad emocional. Era como, Víctor Frank diría, una hiperreflexión, que es rumiar y rumiar sobre una intención, sobre algo, ¿ah? De obtener amor para poder sentirme que soy realmente alguien, ¿no? Entonces, el mapa del ciclo, ¿verdad? La hipervigilancia, donde existía una distancia percibida de las parejas, se confirmaba de que había algo mal, fomentaba el encendido de la amígdala y confirmaba el miedo. Eso hacía que muy probablemente hubiera crítica o protesta hacia la pareja, hubiera retraimiento del otro y nuevamente se siguiera dando el ciclo. Y en las microintervenciones de la TFE avanzadas, podríamos decir de que obviamente con Ana necesitábamos procesar ese miedo primario, evocar memorias de abandono para poder hacer experiencias emocionales correctivas, validar ese anhelo de seguridad para cualquier ser humano lo tiene, ¿no? Y también construir una narrativa segura de apego, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, pues como les decía, este modelo integrativo pues es simplemente como para tener una visión más amplia de las cosas, ¿no? Lograr que nuestros clientes sientan que el hogar que ellos buscan siempre ha sido suyo, ¿no? Y acá pues yo podría decirles que no se trata de elegir modelos, sino que simplemente ampliar nuestra capacidad de encuentro con nuestros pacientes, ¿no? Y cada paciente es el héroe de su propio viaje. Como clínicos, nuestra teoría es el mapa, pero nuestra humanidad va a ser el refugio. Y al lograr integrar nuestro conocimiento, nos convertimos en el vínculo seguro que les permite recordar que el hogar que buscaban nuestros pacientes siempre estuvo dentro de ellos, ¿no? Y acá encontrarán algunas referencias bibliográficas que después las pueden ver en el video y revisar. Y a la vez voy a tratar de mandarles el artículo que les mencioné del viaje del héroe, ¿no? Y les agradezco su atención, ¿verdad? Ante esta propuesta. ¿Y Claudia? Doctor, mire una pregunta. Con todo esto que usted nos ha planteado ahorita de todos los sistemas, o sea, de estas terapias de intervención para resolver las cuestiones emocionales que cada uno tenemos, mi pregunta va orientada hacia, desde el punto de vista psiquiátrico, ¿cómo ha visto usted el aumento o la reducción de ser el cliente medicado o el paciente que sea medicado? ¿Hay alguna incidencia en que cuando usted empieza a tocar sus emociones, básicamente podría ser casi que desde la EFIT, más que desde la terapia de parejas, que no ha sido necesario medicar para que la persona que consulta pueda bajar sus emociones? ¿Hay alguna correlación con eso? Uy, una pregunta bien compleja, pero interesante, Claudia, ¿verdad? Acá te la puedo contestar, pero con el sesgo que yo Por tengo supuesto. y los que me conocen, ¿no? Probablemente eh, yo como psiquiatra soy un poquito atípico, al igual que estoy seguro que la mayoría de mis alumnos también son un poquito atípicos, ¿verdad? Porque sí hacemos psicoterapia, ¿verdad? Además de medicar, hacemos psicoterapia. Y por supuesto tenemos un buen número de pacientes que no reciben medicamentos, ¿verdad? Porque obviamente tenemos el criterio clínico de cuando lo necesitan, sí, dárselo, ¿no? Entonces, con base a lo que usted me pregunta, si yo he visto un aumento de necesidad de medicar con respecto a cuando uno confronta al paciente con sus emociones, yo diría que no, ¿va? ¿Y reducción? Y reducción de medicamentos, sí, pero no es por confrontar con las emociones, sino que porque hay un montón de psiquiatras que también hacen terapia, ¿va? Entonces,
en casos específicos, ¿verdad? Donde sí sabemos que no se necesitan medicamentos, pues nos vamos a ir a eso, ¿no? O referiremos a un colega psicólogo, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente no, diría yo, no hay una relación así como proporcional o directa, ¿no? Ujú. Pero bajo el sesgo que le puedo decir que tengo. Por supuesto, yo por eso desde Ujú. su experiencia, no desde Ajá, un estudio clínico ni un estudio exacto. científico, sino Ujú. que desde su experiencia, porque sí considero que una persona desde la EFIC llega muy escalado, con mucha angustia o con estados de pánico, Exacto. como sea, pues sí es necesario medicar, pero también hay un momento donde si yo estoy entrando en contacto, estoy buscando esto y no es necesario medicar desde el inicio, pues me parece muy valioso la práctica profesional de la terapia desde ese punto de vista. Exacto, exacto. Ujú. Gracias por la pregunta, Claudia. No, usted por la respuesta, doctor. Ujú. Y Mónica, de paso, muchas gracias por todo lo que nos integró. Realmente revelador. Se lo agradezco. con gusto, con gusto. Sí, sí, muchas gracias, Emilio. Sí, yo creo que hay veces en que en diferentes modelos nos damos cuenta de que conceptualizamos de una forma diferente, pero en la práctica hacemos cosas muy parecidas. A mí me ha tocado muchas Exacto, veces exacto. hablando con otros colegas, incluso ahora que estabas hablando de terapia cognitivo-conductual, específicamente los de esquemas, muchas veces hacen como esta fantasía guiada donde dice, a ver, piensa en cuando eras pequeño y hacen como encuentros con papá o mamá. Y, y la última vez que escuché a alguien hablar acerca de esto decía, bueno, pero necesitamos activar la emoción porque si no activamos la emoción, entonces esa imaginería, me parece que le llaman imaginería, no va a generar el cambio y yo decía, bueno, pues es que estamos hablando de justamente lo que desde TFE tenemos clarísimo, ¿no? Exacto. Y el único riesgo que veo como de tratar de integrar demasiados modelos es como tratar de aprenderlos todos al mismo tiempo, Y que obviamente no se podríamos, puede. ajá, No, que a es veces para hay volverse etapas, loco. Exactamente, etapas de vida que uno lo... exactamente. O sea, Ujú. que creo que quizá más que de modelos, podemos hablar también de mapas de ruta Exacto. y la terapia focalizada en emociones nos da un muy buen mapa de ruta que permite no perderse y por eso, bueno, a mí me encanta que lo hayas puesto como centro organizador Ujú. porque en TFE tenemos muy buenos mapas de ruta. Sí, es como un GPS excelente, ¿verdad? Ujú. Que, no se pierde uno, ¿verdad? Ajá, Ujú. claro, claro. Sí, muchas gracias. Sí. Con gusto, Mónica. María Mariana. Ángeles. Mm. Hola Emilio, muchísimas gracias. También me ha encantado la charla y yo también, o sea, llegué a TFE tan apasionada como ustedes por lo integrador del modelo que ya veía que era multidimensional y me hace sentido todo lo que hablaste, pero sí que hay una cosa que quizás no mencionaste y sí que la has pensado y que me daba curiosidad y es que cuando describes todo esto de la parte más cognitiva, ¿no? De estos otros modelos del CBT y de transaccional, a mí me sonaba mucho a los modos operativos internos que Sue Johnson también coge de Bowlby, la teoría del apego. Exacto. Entonces ahí sentía que sí que, o sea, hay similitudes, quizás hay cosas que no abarca Sue Johnson dentro del modelo, pero sí que veía cierta afinidad, porque cuando presentabas la TFE sí que hacías mucha énfasis, ¿no? En lo emocional, en lo relacional, el apego, pero siento que la cognición quizás parecía como que no estaba muy abordada y yo siento, y me imagino a todos aquí, ¿no? Que también a través de esa experiencia emocional correctiva es que se cambian esos modos operativos internos. Pero como es un proceso tan complejo y que es el Totalmente. que más tiempo lleva, quizás es Ujú. que dejamos más de la mano, ¿no? Para llegar hasta él. Pero no me parecía que había mucha diferencia
como que sí, de alguna manera lo tratamos, esa parte cognitiva, ¿no? Totalmente, María Ángeles, qué bueno que lo señalaste, ¿no? Porque podemos poner casi que al mismo nivel MOI, ¿verdad? Modelo operativo interno, creencia nuclear y estados del yo, ¿va? Exacto, Ujú. exactamente. Sí, justo ese, cuando presentabas en los casos clínicos ibas poniendo todo, Exacto. y decía, vale, pero es que todo es los modos operativos internos, esas creencias. Sí que yo siento que de todo lo que has presentado, obviamente la parte más existencial, espiritual, eso sí que el modelo de TFE no llega a ese nivel, o sea, también su Johnson es un contexto histórico específico, con la pareja moderna también dentro de un contexto económico particular, es como todo muy individualista y esa otra parte más trascendental sí que no se ve, o sea que la logoterapia sí que le veo como un valor muy, muy diferenciador de algo que el modelo en sí Podría mismo ser. no tiene. Ujú. Sí, podría ser, aunque a través del encuentro interpersonal, Ujú. por ejemplo, de parejas, cuando se dan los cambios de abandonar el ciclo. Víctor Frank es lo que llamaría la modificación de actitudes ante circunstancias difíciles, ¿verdad? Y a nivel de terapia individual, de EFIT, ¿verdad? También al provocar recreaciones, podemos lograr que el paciente por sí mismo logre encontrar o resignificar circunstancias de su vida o valores, ¿no? Donde probablemente ahí entraría el aspecto como muy espiritual que también podría tener la TFE. ¿Va? Ujú. Ujú. Gracias, Emilio. Con gusto, María Ángeles. Qué bueno ver. Bueno, hemos llegado un poco al final. Muchísimas, muchísimas gracias, Emilio. Con gusto. Efectivamente, uno puede hilar mucho más fino. Yo como estoy un poco casada con esta parte de TFE, siento que, que todo me suma, pero efectivamente a través a mí de los años, como decía Emilio, al ponerla como eje central, me ayuda a ver cómo logramos cambios de una profundidad muchísimo mayor dentro de las personas y entre la relación cuando abordamos de manera integral a las personas en todos sus aspectos, yendo muy fino y desempacando esas emociones, esas heridas que nos permiten realmente llegar en etapa 2 a hacer esa modificación del MOI, donde las personas viven, como decías inicialmente, Emilio, esa experiencia emocional correctiva y transforman los guiones, los patrones y se salen del ciclo creando una relación mucho más segura que permite moverse de manera más tranquila a lo largo de la vida. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias por, por esta exposición, por la riqueza de tu material, que es realmente de un montón de cosas puestas como para poder sentarse e ir poco a poco, entendiendo muchísimo más. Gracias, porque creo que dejas una gran motivación para estudiar este, e ir armando y conectando las diferentes partes. Muchas, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Emilio.